una verdadera repasada. Esto es lo que estamos viendo por parte de Johannes Kaiser, ex candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, en contra de quien fue la principal vocera de gobierno del gobierno de Gabriel Boric, Camila Vallejo, que ahora está haciendo una gira a nivel mundial, tratando de mostrarse como un ejemplo de virtud, de decir siempre la verdad, aunque no fue así el caso, y donde está hablando del peligro de las noticias falsas, la información ambigua, como también de decir cosas que no son ciertas, siendo que ella como diputada y como vocera hizo mucho de lo mismo. Y por lo mismo hemos visto que Kaiser se lanzó contra ella a la vez de que trató de defender a la actual vocera de gobierno, Mara Cedini. ¿Usted siente hoy día que el gobierno tuvo una depreciación acelerada en términos del desgaste comunicacional, visto la cantidad de temas que simultáneamente puso sobre la mesa en las primeras semanas, lo que algunos llamaron el copamiento comunicacional, que eso al mismo tiempo le haya producido un desgaste? Eso es posible, eso depende siempre de cuál es la estrategia de comunicación del gobierno, pero también si el tema de la guerra del Golfo les desarmó todo el diseño, si no había nada que hacer. Y en esa materia yo creo que no fueron flexibles en la respuesta. ¿Me explico a lo que voy? Ya, pero hay un cuestionamiento, por ejemplo, al desempeño de la misma vocera. Sí, pero... Y a errores comunicacionales a partir de declaraciones de otras autoridades. Mira, yo le voy a decir una cosa. El día en que la vocera aparezca mintiendo, hablemos de errores. Porque yo la vocera anterior, a la cual todo el mundo le aplaude, le pillé por lo menos 25 mentiras graves durante su gestión. Empezando, se acordará usted cuando nos vinieron a decir, incluso la ministra del Interior en su momento, cuando nos vinieron a decir que se despachaban los vuelos con la gente a Venezuela, que los traían de vuelta. Y que los traían de vuelta. Eso lo dijo Iquiasiche. Iquiasiche no, Camila Vallejo solamente se dio el lujo en mitad de la campaña presidencial de salir a decir que no había ningún problema en el servicio médico legal, que yo estaba mintiendo. Y hace 3 doritos atrás aparece el programa del Canal 13, ¿no? Mostrando el desastre que había en el servicio médico legal. Y eso es uno de tantas cuestiones. La reina de las fake news, que ahora andaba en España dando clases en la materia. Antes que se nos vaya el tiempo, Johannes Kaiser, vimos a Cristian Lavé, que en algún momento quería sumarse al gobierno, al final usted no. Ahora Lavé se fue, y se fue con una crítica diciendo que dio su opinión y que por dar su opinión se le canceló. No, mira, el Partido Nacional Libertario no cancela a la gente por dar su opinión. Lo que pasa es que el dar la opinión no significa que haya que obedecerla. ¿Y cómo tiene alguna explicación de por qué se fue entonces? Bueno, evidentemente que entra en choque con la directiva del partido, teniendo públicamente, él hace públicas diferencias que son absolutamente legítimas de cuál es la estrategia política a seguir en un momento en que se tenía que tomar una decisión que era binaria. Uh-huh. La decisión binaria era entramos al gobierno o no entramos al gobierno. ¿Ya? Él hace pública la crítica, no solamente hace pública la crítica, sino que trata de presionar para que se tome otra decisión, pasando por encima de la directiva electa. Yo no veo dónde lo cancelamos. Lo que pasa es que no tomamos su posición. Y bueno, y si no toman mi posición me voy y me llevo la pelota para la casa, bueno, es cosa de él. No hay problema. Johannes Kaiser, gracias por venir a conversar esta mañana a la radio. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí en Ahora es Cuando. 8:04, nos vamos a ir a la pausa. Ahora, efectivamente, algo que se ha visto mucho es este intento de colocar a Vallejo como si fuera una santa. No es el caso. Vallejo constantemente mentía. Incluso en este mismo canal tenemos varios videos cuando ella decía una cosa y era patentemente falso, usaba un poco el tema de las ambigüedades y constantemente intentaba hacer jugadas bien, podríamos decir, malabarísticas lingüísticas para justificar lo injustificable. Además, algo que hacía mucho Vallejo es que cuando fueron los peores escándalos de la administración de Gabriel Boric, ella no iba a responder por estos temas. Muchas veces justo no estaba. Entonces aparecía la Toá en su momento cuando era ministra del Interior, o aparecía Elizalde cuando fue en su momento del Interior, o aparecía otro ministro, Montes. Entonces cuando había escándalos de los más graves, casi daba la impresión como que Camila Vallejo, para intentar cuidar su imagen y mostrarse como, no, esta figura maravillosa, impoluta, a nivel discursivo, se escondía. Y por eso muchos la acusaban de eso, ¿no? Ahora, termina ocurriendo que ahora Camila Vallejo, ¿por qué se habla tanto de esto? Está haciendo una gira a nivel internacional. Y a lo largo del mundo está empezando a dar vueltas
dando discursos, dando conferencias, dando charlas, donde habla sobre el peligro de la desinformación y que es una amenaza, y cito, mucho más grave y preocupante para las democracias. No olvidemos que bajo su impulso y bajo la administración de Boric, y que afortunadamente se rechazó la idea, se está intentando impulsar la llamada ley de medios. Pero antes, impulsar la llamada Comisión contra la Desinformación, donde un grupo de expertos, la amplia mayoría de universidades estatales, iban a empezar a determinar cuáles eran tipos de mensajes, de discursos o de programas que estaban desinformando. Prácticamente era una comisión y después querían hacer un proyecto para determinar qué es cierto o no, dándole el poder al Estado de determinar lo que es verdad o no. Cuando eso es algo que se tiene que determinar por las mismas personas que consumen distintos tipos de contenido y numerosas materias donde más que una verdad absoluta, podríamos decir, son más bien guiadas por parámetros ideológicos y que fácilmente todo esto podría haber terminado en estructuras de censura. Por eso se ha impulsado tanto por sectores de izquierda a nivel histórico la llamada ley de medios, que eventualmente podría significar intervenir los medios privados, tanto tradicionales como alternativos, tanto digitales como también más físicos, y que eso podría generar un control hegemónico de la clase política sobre lo que se discute en redes sociales como en la prensa. Es un peligro para la libertad de expresión. Bueno, Camila Vallejo impulsó mucho eso en su momento. Entonces, que ahora la coloquen ella y empiece a dar discursos como que fuera el mejor ejemplo, que la verdad no es así. Y vale la pena recordar esas mentiras del pasado, siendo una la que recuerda a Kaiser con el caso del servicio médico legal, que eso fue en plena campaña presidencial, donde lo que dijo Camila Vallejo era evidentemente falso, y han salido investigaciones últimamente que muestran eso. O también no olvidemos cuando durante el periodo del estallido y ella era diputada, también decía cosas que eran bien falsas en redes sociales, y a lo largo del gobierno cuando se dio una serie de volteretas, cuando fue el caso Monsalve, tratando de justificar la situación, diciendo que no sabían, que después sí, que en cierto momento, realmente malo, ¿no? Ahora es cierto que el trabajo vocero no es fácil y que en la práctica tienen que justificar todas las gestiones, por más que se hagan del gobierno que representan, pero de todas maneras, ella igual tú cometió muchas de esas mentiras descaradas, ¿no? Ahora sí es cierto que ella ponía prácticamente una cara así como de cemento, seria, entonces decía las cosas sin ningún pudor y tenía mejor manejo mediático en ese sentido. Y como consecuencia de eso, vemos que está Kaiser defendiendo mucho más la figura de Sedini. Ahora lo que ocurre con Mara Sedini, que más allá de que Camila Vallejo sea mentirosa, que haga todo este tipo de cosas de manera bien hipócrita, es cierto también que Mara Sedini no tiene un buen manejo mediático. Se equivoca constantemente, ha tenido bastantes escándalos y errores. No solo ella, el equipo alrededor de ella tampoco ha sido muy bueno, tanto en redes sociales de repente publican cosas mal escritas, que eso no creo que lo haga ella misma, tienen personas hacia abajo. Entonces eso habla que, por un lado, el personal alrededor de ella parece ser no tan bueno de los que se están encargando de esas materias, como también ella misma muchas veces comete varios errores mediáticos que se le han sacado bastante en la prensa. Y más que sumarle al gobierno de Kast, le está en muchos casos restando. Y lo que uno tiene que ver con respecto a los ministros es que ellos son un fusible, son alguien que protege a la figura presidencial más que ser alguien que los tira hacia abajo. Camila Vallejo, por más que sea nefasta como figura, le ayudaba a Boric a convencer a la gente de las mentiras que hacían ellos, ¿no? Pero le sumaba en ese sentido, ¿no? En cambio, Mara Sedini no le está sumando a Kast, sino yo diría le está restando, y creo que podrían poner a figuras que se manejarían mucho mejor, que ya están dentro del mismo gobierno. Incluso si quisieran colocar a una mujer, porque están haciendo el mismo equivalente que Camila Vallejo, por eso pusieron también a Mara Sedini, querían hacer como una continuación, ¿no? A nivel de imagen, y mostrar, tenemos nuestra propia Vallejo, ese era el estilo, le salió mal, ¿no? Pero es lo que querían hacer. Podrían haber puesto a Catherine Martorell, que se maneja mejor mediáticamente y ya está en el gobierno de Kast, en su secretaría, ¿no? Lo hubieran colocado en vocería, le habría ido mejor. A Sedini, que la estaban colocando en este cargo, yo diría que le han ido matando la carrera política también con esto, con el mal desempeño que ha tenido, ¿no? Y con las críticas constantes que se están dando desde la misma derecha en contra de ella y no solo de la izquierda. Ahí notas cuando en realidad hay un problema con una figura, porque usualmente la gente es muy partidista y los políticos siempre defienden a los suyos aunque hagan puras estupideces, pero cuando tienes a alguien que lo están criticando desde distintos partidos políticos, no solo los que son opositores, sino también de los que son de parte del mismo gobierno, ahí ves que hay un cierto problema con respecto a las comunicaciones, ¿no? Que parte de todo este también problema comunicacional que ha tenido constantemente la administración de José Antonio Kast, y que varios en la prensa también se han dado cuenta que es con frases desafortunadas, que no explican bien de repente las cosas, y que tiene que ver más que con temas de fondo, con temas de cómo explicar o cómo comunicar las materias. Bueno, vamos a ver cómo se desarrolla esta situación. Me parece de todas maneras bien lo que dice Kaiser con respecto a Vallejo. Tiene razón, más allá de que Sedini sí deberían cambiarla si el gobierno de Kast quiere tener un mejor manejo mediático a nivel de vocería.
Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece esta situación de críticas que se están dando contra Camila Vallejo y que ahora la esté mostrando prácticamente como un referente internacional sobre las noticias falsas? Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera recordarles que pueden recomendar noticias tanto de Chile como de otros países del mundo para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.